Cuando temo yo y perdido creo que estoy, tú sigues a mi lado. Nada temeré mientras a mi lado estés, mantente cerca hasta el final. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi andar. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi andar. Nunca olvidaré que me amas y eres fiel, aunque vacilen mis pasos. Guíame, Jesús, A tu lado quiero estar, te amaré hasta el final. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi andar. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi andar. Y lumbrera en mi andar. Y lumbrera en mi andar. Bienvenidos todos a nuestras reflexiones vespertinas. Por la gracia de Dios, hoy estamos celebrando este tiempo juntos. Hoy domingo en la tarde, en la noche ya. Y confiamos en que Dios en su gracia y misericordia ha de ayudarnos y bendecirnos, esperando que pronto esta pandemia pase y que podamos también en las noches, igual como nos reunimos hoy en la mañana, que podamos reunirnos también en la noche. Vamos a orar para encomendar este servicio en las manos del Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios que guía, guarda y dirige nuestras vidas. Señor, gracias por la alabanza que hemos oído y que hemos adorado a ti, las que faltan. Y también te pedimos por la predicación de tu palabra, para que tú obres con tu poder, para que tú obres con tu divina gracia. Que tu presencia esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares y que de manera puntual tú obre para que almas que están pasando por tribulaciones, aflicciones, conflictos, pruebas duras y difíciles en cualquier área, puedan encontrar el ánimo y el consuelo de parte tuya. Sé con aquellos hermanos que están enfermos, Señor, te seguimos pidiendo por ellos para que tú les ayude a salir con bien. Algunos hermanos que tienen el COVID, Señor, gracias por ayudarlos a todos los que han pasado por esa prueba. Ayuda a los que están pasando. Gracias también por las hermanas que ya han dado a luz sus criaturas, como nuestra hermana Patricia Cuello. Y te pido que tú le guardes, les cuides, Señor, le proteja. Te pedimos por nuestro hermano Sergio Roque, hermano Mego Dince, que están batallando con problemas de cáncer en el estómago. Que tú, oh Dios, les ayude con tu poder y tu gracia a superarlo. También te pedimos, mi Dios, por nuestro hermano Ramón Reyes, hermano Chichi Ventura, que están en esos procesos de diálisis. Te pedimos, Señor, que tú le ayudes. El hermano Luis, que tú bendigas al hermano Luis Castillo, Señor. Tú ves que también tiene esa situación de salud, para que tú, oh Dios, sea con él y lo ayude con tu poder y tu gracia y guíe su cuerpo hacia ti, Señor. Sigue obrando nuestra hermana Elsa Brea, para que tú le ayudes, nuestra hermana Mimose también. Sé con ella, Señor, y sé con cada hermano que está pasando por un momento de pruebas, de angustia, sea personal, que está siendo atacado por el maligno, por el pecado, problemas familiares, matrimoniales, laborales. Que tú obre, Dios. En tus manos encomendamos nuestra nación para que tú lo bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera recordarles que los domingos estamos aquí y que este próximo miércoles, hermanos, no deje de llegar a la iglesia a las 7 de la noche, que tenemos nuestros cultos de oración y estudio bíblico. Seguimos hablando acerca de los atributos del Señor y vamos a aprender de eso para conocer a nuestro Dios. Y también recuérdese que más adelante le vamos a avisar para el bautismo que tendremos un domingo del mes de noviembre.
tendremos nuestro tiempo de bautismo y estaremos animándoles a todos a que vayan. Ya estaremos anunciando el día y la hora en que nos vamos a reunir y espero que tengamos un culto precioso. Será en Tierra Alta, donde estaremos reuniéndonos para tener ese tiempo especial. Allá vamos a tener el culto ese domingo, no vamos a tener culto aquí, sino allá, y esperamos que todos los hermanos puedan disfrutar de ese tiempo y acompañar a aquellos que van a tomar ese paso del bautismo. Así que estos son los anuncios. Sigan adelante con el culto de esta tarde. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo. Por salvarnos, nos viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no el nombre de Cristo. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria.
En nuestras reflexiones vespertinas quisiera tocar un tema que es una pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué los cristianos duran tanto en las pruebas? ¿Por qué se extiende tanto ese tiempo? Y ese es el tema que vamos a tratar en esta hora: ¿por qué duramos más en las aflicciones y en las pruebas? En el libro de Job, capítulo 7, los primeros versículos, dice lo siguiente: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días son como días de jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Por qué los cristianos duramos tanto en las pruebas y en las aflicciones? Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos el privilegio, la oportunidad de ser hijos tuyos. Señor, sabemos que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que tú has vencido al mundo. Y te pido, Padre bueno,
que en esta hora tú nos enseñes acerca de este tema y que podamos, por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, ser enseñados por ti como solo tú puedes hacer y no yo. Así que obra y habla por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La manera más fácil de salir de una situación aflictiva o angustiante es usando métodos mundanos. Los métodos mundanos, aquellos que la gente resuelve los problemas con una mentira, con la carne, con las prácticas del mundo, eso hace que muchas personas pues puedan salir más rápido de situaciones amenazantes, porque buscan la forma, se inventan una manera de ellos utilizar cualquier método. Hay una frase, hay una filosofía que dice que el fin justifica los medios. En otras palabras, si una persona quiere salir de una situación difícil, pues cualquier medio que él utilice, aunque no sea bueno, es una manera de salir bien. Y yo recuerdo cuando tenía un trabajo secular que los compañeros míos, cuando los jefes le iban a pedir que hicieran algo o le preguntaban que por qué algún trabajo no estaba listo, pues ellos inventaban una mentira y el jefe lo aceptaba bien. Pero yo le decía la verdad y sobre mí había muchos reproches y tenía que sufrir más, durar más en esa prueba que nos ponían y en esos trabajos o tareas que nos asignaban. Y eso yo recuerdo siendo un joven que me preocupaba, me chocaba mucho, como decimos. Pero hermanos, es que las salidas del mundo, aunque temporalmente nos pueden hacer salir de ese mal, créame que tienen unas complicaciones y unas consecuencias mayores. Pero cuando es Dios que nos saca del mal, de la aflicción, de la prueba, de la situación por la que estemos pasando, los resultados, no habrán consecuencias, sino resultados. Y eso es exactamente la gran diferencia. Cuando tú sales de un problema, cuando tú sales de una necesidad de forma incorrecta, vienen serias consecuencias. Cuando tú sales de alguna aflicción, una situación con la ayuda de Dios, entonces no vas a sufrir consecuencias, sino que vas a disfrutar de los buenos resultados. Aquí encontramos un hombre Job, que estaba siendo bastante golpeado con muchas pruebas y aflicciones y angustias que le cayeron todas juntas. El capítulo 1 del libro de Job y el capítulo 12 nos habla de cómo él perdió todos sus camellos, cómo perdió todas sus asnas, cómo perdió sus ovejas, cómo perdió sus criados, cómo perdió sus hijos, cómo perdió la salud. Y dice la Biblia que aquí él mismo afirma que han sido, versículo 3, que ha recibido meses de calamidad, noches de trabajo, dice él, y dice que cuando está acostado se pregunta cuándo me levantaré, porque la cama se le hace difícil, mas la noche es larga y estoy lleno, dice la Biblia, de inquietudes hasta el alba. Y lo cierto es que cuando uno está pasando por esos momentos difíciles de aflicción, de angustia, de tribulaciones, de pruebas, uno se encuentra las noches y los días largos, y mucho más aún, como menciona Job, que él estuvo meses así. El problema, mis amados hermanos, es que usted y yo tenemos que aprender que soluciones carnales, pecaminosas y mundanas no son las que nos van a ayudar a nosotros a encontrar la solución verdadera. Los judíos, cuando se encontraron, dice en el libro de Números, el capítulo 13 y 14, que se encontraron con que los hombres que fueron a investigar la tierra le dijeron que habían gigantes allá en la tierra. Ellos dijeron: designemos un capitán y regresemos a Egipto. Ya saben que eso era regresar al mundo, regresar a la esclavitud del mundo. Y un creyente no debe regresar al mundo a buscar soluciones para ninguna aflicción, para ningún problema,
para ningún mal que le acecha. El cristiano, es cierto que es el cristiano que vive bajo la voluntad de Dios, el cristiano que decide agradar a Dios, que decide hacer las cosas como el Señor manda, es cierto, mis amados hermanos, que va a estar limitado para las soluciones, va a estar limitado, va a tener que esperar un poco más, va a tener que decir que no a muchas ofertas que le hacen. ¿Sabe usted la cantidad de personas que con este asunto de las tarjetas de crédito, tratando de resolver un problema del momento, caen en unos líos peores que el problema que originalmente iban a resolver? O aquellas muchachas que queriendo casarse y se le va el tiempo para casarse y no están esperando en Dios, se casan con un impío y pasan las mil y unas, como decimos, de aflicciones y de pruebas y problemas que eso le trae. O personas que se dedican a los negocios pero no pagan sus impuestos, y cuando son descubiertos, entonces la suma con las moras y los recargos son mayores, mucho más fuertes. O esos jóvenes que se desesperan y no esperan para casarse, para poder tener su vida sexual, y se meten a tenerlo con alguien, entonces queda ya embarazada o él la embaraza y las complicaciones son mayores. Y así le podría mencionar todas las áreas en las que nos vamos a complicar la vida tratando de resolver un problema fuera de la voluntad de Dios. Es cierto que duramos más, pero hermanos, tenemos que poner en nuestras mentes que los cristianos estamos limitados hasta esperar que Dios obre. Estamos limitados hasta esperar que Dios obre. El cristiano, en nuestras actuaciones, en nuestras salidas, en nuestras dificultades, tenemos que aprender a depender del poder de Dios, de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, y no de las habilidades nuestras, ni tampoco de las fórmulas que se encuentran los incrédulos. Y hay a lo menos tres áreas, tres maneras en las que sí, ciertamente un cristiano fiel está limitado hasta que Dios obre. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, el capítulo 24, hablando acerca de David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Note lo que dice la Biblia. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En primer lugar, hermanos, el temor a Dios nos limita a tomar una decisión equivocada. Tienes que aprender a vivir con el temor a Dios, el temor a la voluntad de Dios, el temor a vivir bajo la autoridad de Dios, el temor para no salir de un problema haciendo algo que sabemos que es contrario a Dios y que estaremos traspasando los límites establecidos por el Señor. La palabra de Dios aquí nos dice en el versículo número 12: juzgue entre tú y yo, y véngame a ti Jehová, pero mi mano no será para ti. Mis amados hermanos, no podemos vengarnos por nosotros mismos bajo ninguna circunstancia. Cuando tú tengas un problema con alguien, el temor a Dios te va a limitar a vengarte por ti mismo, a tomar venganza por ti mismo. Y por eso David dice: yo no voy a poner mi mano en ninguna manera
El temor a Dios nos enseña también a cada uno de nosotros, hermanos, de que tenemos que respetar las soluciones de Dios. Dios, Él dice más adelante, David, hablando acerca de eso, dice, el día que le llegue su día, el día que Jehová decida, esas cargas y esas pruebas, Dios las permite en nuestras vidas y Dios es el que tiene que tomar la decisión. El temor a Dios nos ayuda a nosotros a no obrar en nuestra carne, nos ayuda a no vengarnos, nos ayuda a no dañar a otros, aunque esos otros nos estén dañando a nosotros. Sus siervos le dijeron a David, aquí está Saúl, fue Dios que lo puso para que tú lo destruyese y lo matase. Pero David sabía que ese no era la salida de Dios. Entonces el temor a Dios también nos hace no hacerle caso a las soluciones contrarias a Dios que nos dan otros. Hay otros que nos van a dar soluciones contrarias a Dios y el temor de Dios nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Te vas a encontrar con muchas personas que te van a dar soluciones a tus conflictos y problemas, pero tú sabes que esas soluciones que vienen de otras personas van contraria a Dios, completa y totalmente contraria a Dios. No debemos bajo ninguna circunstancia hacerle caso a ellos en ninguna manera. En otra ocasión que David también no llegó a matar a Saúl, aunque Saúl lo estaba persiguiendo, y fueron 13 años de angustia y de sufrimiento. Dice la Biblia en esa otra ocasión, y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo a la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Dios. Otro asunto que el temor a Dios nos limita es que nosotros tenemos que tomar la misma decisión de que no vamos a hacer, tú no vas a aceptar esa segunda oportunidad. Hay muchas personas que dicen, estás desperdiciando la oportunidad. Mire, ya es la segunda vez que esta solución viene, pero tú tienes que mantenerte firme. El temor a Dios nos mantiene firme de no hacer nada que agrade a Dios. David pudo haber terminado con la vida de Saúl y pudo haberlo hecho justamente porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero eso es lo que la justicia humana piensa, pero la justicia divina no. Saúl, aunque estaba actuando mal, era un ungido de Dios. Eso pasa lo mismo con el matrimonio, con la familia, que a veces pensamos que el divorcio, que es la separación porque tenemos conflictos, pero tú tienes que saber, como dice la Biblia, que Dios aborrece el divorcio. Tú tienes que decirle, Señor, tiene que haber otra solución. Aunque hay momentos, ¿verdad?, en que una separación, un divorcio es justificado, pero tú tienes que decirle a Dios, Señor, muéstrame una solución que vaya en armonía con tu voluntad. Y no la acepte, ni que se la presenten las circunstancias, ni que se lo presenten otros, ni que se vuelva a repetir. Pobre David tuvo que durar muchos meses y años. Yo me imagino sus hombres diciendo, tú estás sufriendo porque tú quieres. Tú estás sufriendo porque tú no aceptaste de que Dios era el que te lo había puesto. Y tenga mucho cuidado, hermanos, con la gente que malinterpreta a Dios, que utiliza a Dios. Gente que viven sin temor a Dios, porque estos hijos de Sarbia no tenían mucho temor a Dios. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esas personas que no tienen temor a Dios y quieren que nosotros actuemos sin tomar en cuenta a Dios y presentan a Dios. Dicen que fue Dios que te lo puso ahí, te dio esa solución, aunque son soluciones malas y engañosas. Y el no echar mano a esas soluciones, de verdad que eso nos hace que pasemos más tiempo en dolor y en sufrimiento y en angustia. Pero amados hermanos, el temor de Dios, aunque nos limita, pero el temor a Dios es fuente de vida. Y pasaron solamente quizás un par de años más,
Y Saúl murió en una batalla junto con sus hijos. Y David fue hecho rey de la nación de Israel por voluntad de Dios. Usted no debe conseguir nada, obtener nada, salir de una prueba que si usted va a traspasar los mandatos de Dios, las enseñanzas de Dios, porque el temor a Dios tiene que limitarnos para nosotros no tomar una decisión errónea, equivocada, contraria a la voluntad de Dios. Mire conmigo en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. ¿Qué otra cosa más nos limita a nosotros resolver los problemas rápidamente y tener que durar un poco más en las pruebas? Tener que durar un poco más en las pruebas. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, dice: he aquí que aunque él me matare, en él esperaré. Primero dijimos que el temor a Dios nos limita. No podemos salir de una prueba usando algo contrario a lo establecido por Dios. En segundo lugar, la confianza en Dios nos limita. ¿Qué significa la confianza en Dios? Tanto David como Job siempre utilizan en sus escritos esperar en Dios. David dice, por ejemplo, en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de la desesperación. Hermanos, la segunda cosa es que la confianza en Dios nos limita. No tengo yo que tomar una decisión equivocada o una solución equivocada para salir de ese problema matrimonial, familiar, económico, social, físico. No tengo yo que apresurarme a eso. Tengo que aprender a esperar en el Señor, a confiar en que Él nos ha de dar de una solución, que Dios ha de obrar. Job lo dice aquí: aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Yo he visto a Dios obrar en mi vida. Yo he visto a Dios bendecir mi vida. Yo he visto a Dios, diría Job, guardar mi vida. Yo he visto a Dios prosperar mi vida. Y ahora que las cosas están saliendo mal, no. Yo seguiré confiando en Dios. Yo seguiré esperando en Dios. Aunque sus amigos lo acusaban de que Job había cometido algún pecado y que por esa razón le veía todo eso, él dice, no. Yo no he hecho nada malo y yo confío en mi Dios. Yo confío en mi Dios. Aunque su esposa, dice la Biblia que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Lo sacó a un lado, pero él dijo claramente, yo voy a esperar en Dios. Aunque su carne sufría esa sarna que tenía y no podía ni siquiera rascarse con sus manos, tenía que buscar un tiesto para rascarse, pero él decía, yo voy a esperar en Dios. Aunque sus amigos miraban a ver si él claudicaba, él decía, yo voy a esperar en Dios. Aunque sus pensamientos de haber perdido a sus hijos y todos sus ganados y sus bienes, y él decía, ¿qué va a pasar con mi vida? Él se decía para sí mismo, yo esperaré en Dios. Yo esperaré en Dios. Yo esperaré en Dios. Y mis amados hermanos, tenemos que tener esa confianza en el Señor, que nuestro Dios va a obrar. Él va a obrar. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado. El Señor no desampara a los suyos. Él no desampara a los suyos. Él va a venir en el tiempo correcto. Él no abandona a los suyos. Sufrimos, nos angustiamos, tenemos pruebas, tenemos tribulaciones, tenemos muchas de esas presiones de la vida, pero hermanos, no se impaciente. En el Salmo 37 dice, no te impaciente con motivo del que prospera en su camino. No mires como el otro al impío le va bien. No mires como el impío sale de sus problemas. Tú espera en Dios. Espera en Dios. Esperar en Dios es algo que, como le dije, aparece mucho en los salmos. Los salmos están escritos mitad de la Biblia, para que esos momentos de angustia que tú dices, ¿qué hago? Vaya a la Biblia, abra el salmo, comienza a leer la palabra de Dios y va a encontrar no solamente mucho consuelo, pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, te va a fortalecer en tu confianza en el Señor. En el libro de Hebreos,
el escritor de Hebreos en el capítulo 10, dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mis queridos hermanos, hay promesas para cualquier situación angustiante que se encuentre un cristiano. Hay promesas divinas. Y tú tienes que mirar, si tengo un problema de alimentación, bueno, hay una promesa que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tienes una enfermedad, Salmo 103 dice: Él es que sana todas tus dolencias. Estás con una enfermedad muy fuerte en tu vida, tú debes pedirle a Dios: Señor, tú eres el que sana nuestras dolencias, tú eres nuestro sanador. Estás pasando por una situación difícil económica, espera en Dios que como Elías, Dios le mandó los cuervos, así lo va a hacer con nosotros. Estás pasando por una situación matrimonial difícil, espera en Dios, como le pasó a Zacarías y Elizabeth, que estaban pasando por momentos difíciles porque no tenía el hijo que quería, pero Dios se lo mandó. Estás pasando por un momento de depresión, un momento de ansiedad, de desaliento. Ve y derrama tu alma delante del Señor como hizo Ana, y confía en que Dios te va a sacar con bien de eso. Tienes que fortalecer tu confianza en el Señor, tienes que ir adelante. Y por eso Job dice: aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Porque aún muerto hay confianza en Dios, porque Dios nunca llega tarde. Cuando María y Marta mandaron a buscar a Cristo, el Señor Jesucristo llegó unos días después, cuando ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Y ellas llegaron y le dijeron: Señor, si hubiese venido antes. Y Él le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios haciendo obras maravillosas. Y el Señor fue delante de ellos y resucitó a Lázaro. Hermanos, no podemos perder nuestra confianza. Es cierto que esa confianza en el Señor nos limita. Puede ser que los demás que se encuentren en situación semejante como tú hayan salido y te digan: pero no seas tonto, sal. Recuerdo cuando fui por primera vez a sacar la licencia, me dice un amigo en aquellos años 80: tiene que dar dinero para poder pasar. Y yo le dije: yo no voy a hacer eso. Tú puedes estar seguro que no voy a hacer eso. Me dice: yo sé que tú eres evangélico, pero te vas a quemar, porque hay que dar. Y efectivamente, así pasó. Lo hice todo bien, pero este señor que me estaba chequeando, como yo no di dinero, me dijo: bueno, fue que usted no tomó la distancia que debería del contén. Y cuando me dio la calificación, reprobado. Este amigo me esperó afuera y me dijo: ¿cómo te fue? No mal, te lo dije. Me da pena, pero es así aquí las cosas. Y yo llegué a mi casa, vi otros que le dieron dinero y ya salieron con su licencia. Pero yo fui a mi casa y le oré a Dios y le dije: Señor, es que tú tienes una solución para tus hijos cuando hacen las cosas bien hechas. Un hermano de la iglesia habló con uno de los examinadores. Le dice: mira, mi pastor se va a examinar. Y él le dijo: mira, yo no puedo ir y sacar el expediente de él, porque eso está prohibido. Si por casualidad, cuando yo voy a buscar un expediente, me toca el de él, no hay problema, si él maneja bien. Y mire, eran como 15 examinadores. Y en una llegó justamente ese hombre y llamó mi nombre, me examinó, no tuve que darle dinero y pasé sin problemas. Hubiese salido más rápido, tuve que durar unas semanas o 2 semanas de estudio, de práctica para regresar. Pero al final, el Señor siempre ayuda. A Job el Señor lo sacó. A Job, Dios, dice la Biblia, le duplicó todo lo que tenía. Porque ninguno, dice la Biblia, ninguno que espere en Jehová serán avergonzados. Nadie que espere en Dios va a ser avergonzado. La confianza en Dios nos limita. Y por último, la sujeción a la voluntad de Dios nos limita. Nuestro Señor Jesucristo
según encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 51. Note lo que dice Cristo en su dolor y en su sufrimiento y en su agonía previo a la muerte. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, tocó su espada e hiriendo al sumo sacerdote, a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En tercer lugar, la sujeción a la voluntad expresa de Dios también nos limita. Oh, el Señor Jesucristo hubiese dicho al Padre: mándame ángeles, y los liberan de todos los romanos y de los judíos. Pero Él dice: ¿cómo se cumple la voluntad de Dios? Porque ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que Cristo dijo: yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo no vino aquí a hacer su propia voluntad. Cristo vino a hacer la voluntad del que le envió. Y tú y yo estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. No podemos usar nuestros recursos, no podemos usar nuestros poderes. Tenemos que decirle a Dios: Señor, que seas tú que me dé la salida de este mal, que seas tú que me dé la salida de este problema de mi vida, que seas tú que me ayudes, Señor. Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, tengo recursos para hacer esto, tengo recursos para hacer lo otro, tengo recursos para hacer esto, tengo recursos para hacer muchas cosas. Pero Él dice: yo no he venido para hacer mi voluntad. Unas horas antes, mientras Cristo oraba en Getsemaní, Él con lágrimas y con dolor le clamaba al Padre sabiendo lo que le esperaba, pero Él le decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis amados hermanos, no haga su voluntad, deja que Él sea el Señor que nos ayude. Es cierto que vamos a durar un poco más, es cierto que las pruebas van a durar más para los cristianos, pero también las bendiciones van a durar mucho más. Pero si tú vives dentro del temor a Dios, aunque el temor a Dios nos limita y sufrimos un poco más, pero los resultados son mejores. Igual que Job no pensó en suicidarse. Hay personas que ya cuando lo han perdido todo, cuando piensan que ya nada le es de provecho, piensan en suicidarse. Job era un candidato para deprimirse y suicidarse, pero él dice: yo esperaré en Jehová. El que conoce a Dios sabe que su Dios siempre viene en su auxilio. Cristo igual no utilizó su poder ni sus recursos. Hay gente que si quiere algo lo compra porque tiene dinero, o porque va allí porque puede hacer todas las cosas. Pero déjame decirte una cosa: no resuelva tus problemas con tus recursos. Cristo no lo hizo. Tú tienes que depender en Dios. Tú tienes que decirte a tu alma: yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y Dios me va a sacar. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Lo resucitó al tercer día. Y después la Biblia dice que lo llevó al cielo, ascendió al cielo. Y allá en el cielo, dice la palabra de Dios, fue puesto a la diestra del Padre. Y ahora Él está viendo el fruto de la aflicción de su alma. Él hizo la voluntad del Padre. Él sufrió, aunque Él tenía poder para mandar ángeles y no sufrir tanto, pero Él hizo la voluntad de Dios. Job igual, Job pudo haber acabado con su vida, pero Job no lo hizo y Dios lo bendijo. Así fue. La palabra de Dios nos da el ejemplo de José. Sus hermanos le vendieron. ¿Quién sabe las veces que José se preguntaba por qué Dios ha permitido este mal en nuestras vidas? Pero yo me imagino que alguien como José estaba confiando en Dios. Tuvo problemas y los hermanos le vendieron y por poco se muere en un pozo de agua, pero gracias a Dios estaba seco. Lo vendieron donde Potifar, tuvo que trabajar duro hasta que cuando fue prosperado su esposa se inventó la esposa de Potifar y lo mandó a la cárcel. Y José ahora estaba en la cárcel.
Pero dice la Biblia que Jehová estaba con José y José estaba con Jehová. Y ya usted sabe, Dios lo sacó de la cárcel al reino. 30 años. Por 13 años sufrió pruebas largas. Pero a los 30 años Dios lo sacó y vivió 110 años. En otras palabras, él vivió 80 años. Él vivió 80 largos años por la gracia de Dios. 7 u 8 veces multiplicado los sufrimientos que él tuvo. Casi 7 veces multiplicado esos 13 años. Porque Dios en su gracia y misericordia así habla. Así que si estás pasando por un momento de prueba, de aflicción, de tribulación, de conflictos, no haga nada incorrecto. No deja que Satanás te ponga cosas en tu mente y en tu corazón. No lo dejes. Al maligno le gusta ponerte soluciones. A la gente del mundo también le gusta ponerte soluciones. Familiares te van a dar soluciones. Haz esto, haz lo otro. Pero no. Vive bajo el temor a Dios, que aunque te limita, eso hace que Dios te dé buenos resultados. Vive limitado por la confianza en Dios, de que Dios va a obrar, de que Dios tiene una solución para sus hijos. Vive limitado por hacer la voluntad de Dios, que igual que Cristo, un día va a ser llevado al cielo. Un día Dios te va a sacar de donde te encuentras y te va a dar una vida que te honre y te glorifique. Haz lo correcto. Haz lo que Dios quiere, porque te va a evitar problemas. Y si sales de una manera incorrecta, créame que muchas veces las salidas son peores que los males que se están enfrentando. Que Dios nos ayude a ti y a mí a esperar en Dios, a confiar en Él, a hacer su voluntad. Y aunque tardamos más en salir de las pruebas, pero cuando el Señor nos saca, las bendiciones son más grandes. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú permites las pruebas, las aflicciones y tribulaciones. Si actuamos bajo tu temor, si esperamos y sufrimos confiando en ti, si nosotros no usamos nuestras habilidades y recursos para salir por nosotros mismos, sino que esperamos en ti, oh Dios, nos va a ir bien como le fue a David, nos va a ir bien después de las pruebas como le fue a Job, nos va a ir bien después de la prueba como le fue a nuestro Señor Jesucristo. Que estas verdades ayuden a cristianos que están en medio de pruebas, de angustias, de dificultades, de conflictos, a depender y esperar en Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días Él rezó, a los suyos se mostró, a sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. El cielo reina en majestad, el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, el Cordero nuestra luz. Mesías vive, el yo soy, Rey de reyes.